Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos frente a la palabra de Dios. Es muy importante y en estos tiempos complicados y difíciles que quizás estemos llevando el mensaje final, es muy importante que nosotros conozcamos de la palabra de Dios. Si en estos últimos tiempos uno de los problemas es el engaño, necesitamos conocer la verdad para saber quién está mintiendo, porque nos estamos jugando una eternidad. Y en la mayoría de los casos hacemos lo que nos dicen y hablamos lo que oímos, pero sin saber si eso es verdad o eso es mentira. Así que yo siempre insistiré en esto, en que lean la palabra de Dios, estudienla. Comiencen desde Mateo en adelante, llegan a Apocalipsis y nuevamente regresen a Génesis y la cogen toda. Yo le digo, muchachos que están leyendo y han leído varias veces la palabra de Dios, después de las 8 leídas que le dé, empieza a entenderla. Y seguiremos entendiendo y aprendiendo porque esto nunca termina. Nadie va a llegar al conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Y afortunadamente no se nos exige eso, sino fe, que creamos. Bien, hemos venido hablando de la venida de Jesucristo, las señales y cómo vendría y todo esto. Y si yo sé que va a venir como un ladrón que no avisa, ni manda una llamadita, ni una carta, ni nada, que le esperemos alguna cosa, yo tengo que estar siempre listo y preparado. Por eso digo, nuestras vidas hablan mucho si verdaderamente yo estoy esperando a Cristo o no. Yo trato de que no me coja descuidado, que cuando Él llegue me encuentre como me puede encontrar en el templo, en el taller, en la casa, en la calle, en la bicicleta, siendo siempre el mismo, andando con Él y tratando de obedecer siempre sus mandamientos, que es lo más importante. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias hoy, vamos a comenzar en Romanos capítulo 13, desde el versículo 8 en adelante, pero pidamos la bendición del Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos. En este momento y en este tiempo, tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos de violencia, tiempos donde no hay el temor suyo delante de los ojos, Señor, de la gente. Hay muerte, hay asesinatos, hay femicidios, hay secuestros, hay extorsión. Bueno, tenemos de todo, que muchas veces le digo, Señor, cuántas cosas horribles tendremos que ver y oír todavía. Pero su venida está próxima y ya esto se acabará también. Gracias por la palabra que nos dejó, porque ahí nos damos cuenta todo lo que está pasando y por qué está pasando, Señor, que usted tiene el control y tiene que usar al maligno y a todo lo que sea para cumplir las Escrituras. Si habla del aumento de la maldad en el mundo, eso tiene que darse y eso lo estamos viendo, Señor. Muchas gracias por estos tiempos, por las personas que se interesan en estos videos, Señor. Gracias por su ayuda, por esa gracia y misericordia que tiene conmigo para darme la palabra y poder compartir. Y especialmente estar muy atento a lo que usted dice, Señor. Porque yo sí le creo, lo que dice usted se cumple, nos guste o no nos guste. Así que muchas gracias. Y pidiendo en este día que el Espíritu Santo que ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseña, nos recuerda y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Romanos capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 8. La palabra dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso Cristo fue el único que la cumplió. Una, porque no pecó. Apareció sin pecado, dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 o 5. Apareció Él porque todos nosotros pecamos y para cumplir la ley se necesitaba alguien impecable, y Él apareció sin pecado, sin nada, para cumplir la ley. Y además, Él es amor. Todo lo tiene para poder cumplir la ley, por eso ninguno de nosotros la podía cumplir. Pero bueno, llegamos al versículo 11, que era el que quería llegar. Dice, y esto, porque está hablando de esto, del amor y todas estas cosas, no deban a nadie nada sino amarse los unos a los otros. Y alguien está hablando aquí con mucha autoridad. Versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo, que estamos viviendo los últimos tiempos, que ya es hora de levantarnos del sueño, que Dios despierte nuestro espíritu y hagamos la obra. Trabajemos y hagamos lo que tenemos que hacer, porque el tiempo se acaba. Levantémonos del sueño ahora, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo llegué a convertirme en 1984. Estamos hablando de que hace 40 años. Ahora estoy 40 años más cerca de la salvación, de la venida de Cristo. Estoy acercándome rápidamente a irme o a esperar el regreso del Señor Jesucristo, pero y esto conociendo el tiempo que ya se nos está terminando y que nuestra salvación está más cerca, cada vez está más cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No le sirvamos más al diablo, andando en pecados y todas las cosas que nos dice acá en el versículo 13. Andemos pues como de día, honestamente, porque el que anda de día sabe que lo están vigilando y anda bien. Andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, todas estas cosas que son obra de la carne, que todavía son rezagos que cargamos nosotros. Pero que no andemos así como andan en tinieblas. Nosotros somos del día y debemos andar honestamente, dice la palabra. El 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, sabiendo que el tiempo es corto y que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Lo que se nos aconseja es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. Que andemos en el Espíritu, que andemos como hijos de luz, como de día, honestamente. Todas estas cosas se nos están advirtiendo acá, cómo debe caminar y andar un creyente que verdaderamente está esperando a Jesucristo. Desechará todas estas cosas, esos pecados y toda esa inmoralidad y toda esa cosa, lo dejará de lado. Si es un creyente que está esperando verdaderamente a Jesucristo, que sabe que la venida de Cristo está a las puertas y que ya es el tiempo de levantarnos del sueño, porque estamos dormidos.
por lo menos dormidos y mudos, porque no hablamos. Solamente si alguien nos dice que el tiempo se está cortando alguna cosa, decimos sí, también estamos de acuerdo, pero hable. Que hay una eternidad esperándonos y tenemos que compartirle a Jesucristo, predicar el Evangelio que Él nos dejó. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, el que estaba escribiendo ahí en Romanos, dice estas palabras, pero esto es para alguien que está comprometido en la obra del Señor, pero por causa del tiempo también. Pero esto digo, estoy en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Igual como decía ya, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Aquí dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y estamos hablando de alguien que escribió esto en el primer siglo. ¿Cuántos siglos han pasado y cuánto más cerca está nuestro tiempo? Yo me pongo a pensar y dice, ellos están en un extremo y nosotros ya estamos en el otro extremo, al borde de una eternidad. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pero él dice, hermanos, el tiempo es corto. Los que tienen esposa como si no la tuvieran. Esto es para gente que está comprometida en la palabra de Dios. Sea que se apoye y sea que se esté en contra, vamos para adelante, porque el tiempo es corto y no podemos estar discutiendo y perdiendo tiempo más del que se ha perdido. Entonces la cosa es seria y uno podría decir es una emergencia, es una alerta que estamos ahorita viviendo. Ahorita estamos aquí en crisis energética acá en el Ecuador, con muchos cortes de energía y toda esa cosa, pero no es gran cosa. El problema es que el tiempo se nos está acabando. La venida de Cristo está a las puertas. Él mismo dijo en el último capítulo, en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice el versículo 20, capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y el 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo termina? Vengo en breve. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta fue lo que dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, que un día para Cristo es como 1000 años para nosotros. Así que se dice, yo voy en 3 días y estaré por allá visitándolos a ustedes. Hay que esperar siquiera unos 3000 años. Pero ya vamos rumbo al 3000. Algunos, bueno, no hay fecha, no hay nada, pero algunos dirán, en el 3000 se acaba, como decían del 2000 y todas estas cosas. La idea de no tener nosotros algo en la palabra de Dios que nos dé una fecha o algo, es para que estemos siempre prevenidos, estemos alerta, que no nos descuidemos, que no nos vaya a coger descuidados. Y Él dice que a la hora que menos pensemos, Él estará ahí, estará aquí con nosotros. Vamos a ver otros versículos que nos habla la palabra de Dios. Siempre el mismo apóstol Pablo también dice acá en Filipenses capítulo 2, leemos desde el versículo 13 en adelante, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, porque las murmuraciones y la contienda nos hacen perder el propósito y le roba la gloria a Dios. Hagamos todo
para la gloria de Dios. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que dice, hagan todo por amor, hagan todo para la gloria de Dios, para que sean irreprensibles, que nadie los señale, porque muchas veces en este tiempo que dicen yo soy cristiano, pero vea cómo andan, lo andan señalando. No somos irreprensibles, estamos siendo reprendidos más bien. Pero se nos dice, hagan todo sin murmuraciones, no por contienda, para que sean sin mancha delante de Dios en una generación maligna y perversa, en medio de la cual iluminad. Resplandecéis como luminares en el mundo. Recuerde que somos la luz del mundo. Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero en Mateo capítulo 5, por ahí dice, ustedes son la luz del mundo. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nada más ni nada menos, somos la luz del mundo. Por eso dice acá en el versículo 15 de Filipenses 2, donde estamos leyendo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis o ilumináis como luminares en el mundo, como lámparas que están iluminando en medio de una generación perversa y maligna. 16. Dice el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Él les recomienda mucho, todo lo que hagan, háganlo de acuerdo a la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios, asidos de la palabra de Dios. Hagan exactamente lo que dice la palabra de Dios. Porque si estamos haciendo cosas que no dice la Escritura, Él dice, el día de Cristo yo no podré gloriarme, sino que he trabajado en vano. Todo fue una pérdida de tiempo si nosotros no estamos andando de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante, que en estos últimos tiempos, el tiempo se está cortando, metámonos a la palabra. Porque el mismo Pedro pues hablaba de todo esto, de la palabra profética más segura. Vamos a leer después por ahí. Pero acá en Santiago capítulo 5, dice la palabra de Dios desde el versículo 7. Vamos a leer. Por tanto, hermanos, tenéis paciencia hasta la venida del Señor. Hay que tener paciencia. Esperemos, y lo están hablando hombres en el primer siglo, y ellos pasaron, y hemos llegado a este punto y se nos dice lo mismo, tengan paciencia, porque ustedes pueden ser los protagonistas de la venida de Cristo. Por tanto, hermanos, tenéis paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, igual nosotros. Esperemos con paciencia la venida del Señor. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, esperando que la gente se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad y se salve. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y les hablaba a ellos, digamos, por allá en el año 60. Y estamos en el 2024 y se nos están hablando las mismas palabras.
sigamos teniendo paciencia, porque la venida del Señor se acerca. Él dijo, yo vengo en breve. Y todo es porque Dios es paciente. Él no retarda la promesa. Creo que muchas veces habrá hecho intentos de venirse, pero esperemos. Alguno por allí trata de salir y buscar. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Pero se nos dice, el tiempo es corto, la venida del Señor se acerca. Yo vengo en breve. Cuando vean suceder estas cosas, como dice en Mateo 24, sepan que ya estoy a la puerta. Y se habló en otro siglo. Han pasado ya muchos siglos y se sigue teniendo la misma esperanza bienaventurada de la venida de Jesucristo. Una venida que todos anhelamos, que ojalá llegue, pero que nos llegue en el mejor tiempo, que no nos coja descuidado. O cuando estamos en apuros y en dificultades, decimos, qué bueno que viniera. Que nos coja haciendo la obra, que cuando Él llegue nos encuentre haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. El tiempo se nos está acabando. Aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice, desde el versículo 5, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Desde el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Y esperamos eso. Ya estamos más cerca que cuando creímos de esa salvación. Y nos está guardada esa por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando Cristo el Señor se manifieste. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque no sabemos cómo se pondrá la situación en los últimos tiempos. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Mantengamos firme nuestra esperanza, nuestra fe. Es necesaria la fe y la esperanza para alcanzar lo que se nos ha prometido, dice en Hebreos capítulo 10. Que esperemos un poco y lo que ha de venir vendrá. Así que aquí dice que para que nuestra fe sea probada y sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, y esperamos esa manifestación gloriosa. El 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque ya es tiempo de levantarnos, dice el versículo 11, capítulo 13 de Romanos, donde empezamos. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y aquí dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces la preocupación nuestra no es cómo va a venir, si forma
así como se fue, como dice en Hechos capítulo 1, así como lo vieron ir, así vendrá, todo ojo lo verá, y muchas veces más nos interesamos en esas cosas. Pero lo más importante es cómo nos encontrará, y se nos advierte que ya es hora de despertar y vestirnos de las armas de la luz y no de las tinieblas. Dejar de andar en glotonerías, borracheras, orgías y un poco de cosas. La obra de la carne, lo mismo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando presenta la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Y se nos manda que demos evidencias de que verdaderamente estamos andando en el Espíritu, en amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ojalá estemos ahí. Claro que cuando cumplamos esos requisitos, el fruto del Espíritu, estaremos conformados a la imagen de Jesucristo. Porque todavía tenemos de la otra también, la obra de la carne. Pero se nos insiste, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pedro es otro que dice, basta ya el tiempo para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, a los pecadores, al pecado. Ya es tiempo de parar y enfocarnos en aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14, que el amor de Cristo nos constriñe, pensando primero esto, que si uno murió, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que se nos dice acá. Nosotros ya no nos pertenecemos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque hemos sido comprados por precio. Y el precio fue muy alto el que se pagó. Fue la sangre de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Pero a veces se nos olvida que tenemos un dueño y que nosotros no podemos hacer lo que queremos. Ni podemos decir yo no puedo, ni podemos decir no tengo tiempo, porque todo nos lo da Él y el tiempo y todo le pertenecen a Él también. Aquel que nos compró y nos sacó del reino de las tinieblas, de Satanás, al reino de la luz de su amado Hijo. A Él le debemos todo, no a la carne, ni al mundo, ni al diablo. Entonces, tengamos mucho cuidado, es cómo estamos andando. Si verdaderamente yo lo estoy esperando, mi vida habla de que verdaderamente yo estoy listo para encontrarme con Él. Ya no ando en pecado, ya no ando en malicias, dejar esas cosas y caminar en el Espíritu, como decía Pablo. Nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero Él dice, no andamos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si es que yo, al creerle a Jesucristo, ser bautizado, al salir del agua, recibo el Espíritu Santo, debo andar en el Espíritu. O de no, ¿cuál es el cambio que se ha dado? Pero bien, seguiremos hablando de otras cosas que se nos exhorta aquí a mantenernos siempre alerta y firmes, si el Señor permite que lleguemos al próximo miércoles. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendición. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu